Buenas, mi nombre es Gisela Encarnación. El video que le presentaré a continuación es de la asignatura Didáctica General, Práctica Docente 2, por el instructor Wilfredo Rosario Carrión, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Higüey. Aquí vamos a estar presentando la clase número 5, que tiene como tema la microenseñanza y la planificación por competencia. En otro contexto vamos a desarrollar los documentos de la microenseñanza, macroenseñanza, planificación por competencia, planificación tradicional y la planificación según el currículum dominicano. En la clase pasada le estuve hablando que es la microenseñanza según dos grandes autores, y esos autores fueron Yolanda Campos y Vicente Hiro. Según Yolanda Campos, la microenseñanza consiste básicamente en simplificar las condiciones de un salón de clase en una habilidad en específica. Al mismo tiempo, esta clase es grabada para el final de la clase hacer una retroalimentación. El maestro reproduce el video cuantas veces lo desee y así puede ver cuáles fueron sus fortalezas, cuáles fueron sus debilidades y avanzar en ella. En la microenseñanza se enseña durante un corto tiempo, durante un contenido de clase mínimo, es decir, que no es tan amplio, y también se utiliza lo que es un reducido grupo de alumnos, es decir, que no hay tantos alumnos. En la microenseñanza surge lo que es la verdadera enseñanza. También aquí hay que tener en cuenta sobre los recursos que vamos a utilizar, es decir, las habilidades que vamos a desarrollar aquí. También está que el docente tiene que utilizar un lenguaje donde se dé a entender, es decir, un vocabulario rico. Sobre todo, no puede ir tan rápido, pero tampoco tan lento, no puede hablar tan fuerte, pero tampoco lo puede hacer tan bajo. Tiene que ser un buen vocabulario. También es muy importante el manejo de la disciplina, ya que como se hace en corto tiempo, no se puede tratar de estar controlando en cuanto a la disciplina, sino prácticamente ir y enseñar lo que está planificado. Por eso la disciplina es muy importante en una microenseñanza. Bueno, a diferencia de la macroenseñanza es con muchos alumnos, se hace un plan más avanzado, es decir, que ya aquí no es solamente diario, sino que en la macroenseñanza se hace lo que es una planificación durante un semestre o anual, es decir, que ya es más amplio y también hay muchos alumnos. Tiene lo que son características. Una de las características de la macroenseñanza es que puede ser tanto individual como grupal. Se puede hacer en la macroenseñanza. Cuando es individual, aquí se le permite a los alumnos hacer lo que es un análisis crítico, un análisis creativo y sobre todo lógico, pero cuando es grupal ya es un trabajo cooperativo. A diferencia que como en la microenseñanza. ¿Qué sucede también? Que en la microenseñanza se utilizan lo que son las preguntas, es decir, que el estudiante puede hacer preguntas, no solamente el maestro es el protagonista, sino que los estudiantes pueden participar. Eso es muy bueno, y también en la macroenseñanza se pueden utilizar estas características. Según la planificación por competencia, la planificación lo que se quiere hacer es una demostración de los conocimientos, pero no solamente se basa en los conocimientos, sino también en las habilidades, en las destrezas, en los valores, en las actitudes, y todo esto es una demostración de cada una de esas partes. Y también en la planificación tradicional
es una planificación que se rige por normas o parámetros que están normalmente establecidos por el Estado. Aquí la gran fortaleza es la familiarización gubernamental, es decir, que se basa en los problemas tanto sociales que se dan en el ambiente, y luego se hace una demostración de eso. Y en la planificación, según el currículum dominicano, es donde se desarrollan en el ámbito educativo un aprendizaje significativo. Sabemos que nuestro diseño curricular nos da lo que es una serie de competencias. Normalmente están establecidas 7 competencias, que son la competencia ética y ciudadana, la competencia comunicativa, la competencia ambiental y de la salud, la competencia del desarrollo personal y espiritual, está la competencia del pensamiento lógico, creativo y crítico. También tenemos lo que es la competencia tecnológica. Cada una de estas competencias, el currículum dominicano les exige a los docentes que la puedan poner en práctica. Es decir, que salgan estudiantes con un aprendizaje significativo y no solamente en un área específica, sino que sean eficaces, que puedan tener cada una de esas competencias. Es decir, que no solamente esté una competencia en especial, sino que los alumnos puedan ser personas competentes, personas con conocimientos, pero también con valores, con destrezas, con habilidades, ya que son muy importantes, porque a veces se tienen muchos conocimientos, pero no se tiene valores, entonces de nada sirve. En una empresa se quiere personas que estén capacitadas con diferentes habilidades, con destreza, con actitudes, con valores, y eso es lo que nos enseña nuestro currículum, que a la hora de planificar se tomen en cuenta esas competencias. Y en la clase pasada pudimos desarrollar que un buen maestro es un buen planificador, pero que un buen planificador no es un buen maestro. Es decir, que por lo que nos tenemos que preocupar es por ser un buen maestro, porque si somos un buen maestro, vamos a ser unos buenos planificadores. Pero si eres un buen planificador, eso no significa que sea un buen maestro. ¿En qué consiste? Que a veces se hace una planificación muy buena con todos los pasos, pero a la hora de ir a clase no se imparten como debe ser, es decir, no se enseñan de la misma forma, no se basan en esa competencia. En clase solamente se trabajan los contenidos, pero no se trabajan las actitudes, no se trabajan los valores de los alumnos. Y esa es una parte muy importante que tenemos que tener como docente a la hora de impartir una clase. Ser un buen maestro, porque un buen maestro es un buen planificador, pero un buen planificador no significa que sea un buen maestro. Cada día tenemos que preocuparnos por ser buen maestro. Bueno, estos documentos, la verdad, me encantaron porque pude adquirir muchos conocimientos, pude ver qué permite la microenseñanza, qué es la planificación tradicional, qué es la planificación por competencia, qué es la planificación según el currículum dominicano, cuál es la diferencia que podemos notar entre la planificación tradicional y la planificación según el currículum dominicano. Tenemos un currículum muy amplio y muy bien diseñado, es decir, que nuestro diseño curricular tiene de todo y un poquito más encontramos para ser buen maestro, para tener y poner en cuenta cada una de esas habilidades, de esa destreza que tienen que tener los estudiantes, y sobre todo ser docente competente para así poder instruir
a alumnos que sean competentes, porque el docente va a dar de lo que tiene. Si tú no tienes competencia, si no tienes esas habilidades, no puede enseñarle a otro, no puede dar lo que tú no tienes. Entonces era lo que esos autores en sus documentos nos describían y nos querían enseñar. Estos documentos me han servido de mucho. Espero que ustedes también, que puedan adquirir los conocimientos necesarios, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social, en el ámbito familiar, y ponerlo en práctica, que es lo más importante. Eso es lo más importante, que los conocimientos que adquirimos, poder ponerlo en práctica.